Mi nombre es Justin Peters. Dios me ha salvado primeramente por su gracia y me ha dado un ministerio de evangelismo a tiempo completo. Predicación itinerante, si desean. Viajo alrededor de los Estados Unidos. Mi esposa y yo, Kathy, viajamos alrededor de los Estados Unidos y un poco al extranjero, predicando. Bueno, ella no predica, yo lo hago, pero mi primer amor es la prédica expositiva, predicando la palabra de Dios versículo por versículo. Pero otro aspecto de mi ministerio es este seminario que he desarrollado, un llamado al discernimiento. Y un llamado al discernimiento es una crítica bíblica de lo que es conocido como el movimiento de palabra de fe, pero se conoce mejor como el Evangelio de la salud y la riqueza, el Evangelio de declarar y reclamar, el Evangelio de la prosperidad. Básicamente es la doctrina que te dice que siempre es la voluntad de Dios que los cristianos sean ricos y siempre es la voluntad de Dios que sean físicamente sanados. Nunca nos deberíamos enfermar, o si nos enfermamos, la sanidad física es garantizada si es que tenemos suficiente fe. Y la teología de palabra de fe satura lo que vemos en las cadenas de cable y satélite cristianos, como TVN, la cadena de inspiración Daystar, Lesia Broadcasting, The Word Network y un número de afiliados locales. No es el 100% de lo que ven en la televisión cristiana, pero sí es la gran mayoría de lo que ven. Personas como Benny Hinn, Kenneth y Gloria Copeland, Creflo Dollar, Jesse Duplantis, Joyce Meyer, Joel Austin, John Hagee, también es de palabra de fe. Así que es casi todo lo que se ve en la televisión cristiana y está siendo predicado y enseñado y se ha multiplicado en varias miles de iglesias alrededor del mundo. Y trágicamente el Evangelio de la Prosperidad es la cara del cristianismo que se conoce en la mayoría del mundo. Y pueden notar que tengo las siglas NRA, y eso es sinónimo del movimiento Nueva Reforma Apostólica. Y este es un movimiento gemelo del movimiento Palabra de Fe, y esto es todo lo que es Palabra de Fe y aún peor. Tienen mucho más en común con lo que hacen, solo algunas diferencias, pero tienen mayor énfasis en milagros y señales y maravillas, y declaraciones proféticas y cosas así, pero cuando piensen en Palabra de Fe pueden pensar en NRA, porque en esencia son iguales, son movimientos hermanos, y estaremos viendo esto brevemente. Como parte de mi trasfondo personal de cómo llegué a estar interesado en este movimiento, nací con parálisis cerebral. Y cuando tenía 16 años, un vecino se me acercó y él es una de esas personas que siempre está escuchando la voz de Dios. Dios siempre le está hablando, siempre está recibiendo un sueño y una visión y parece que Dios conversa con él más de lo que lo hacía con Moisés. Y simplemente es una de esas personas siempre oyendo algo de Dios. Pero él se me acercó y me dijo, Justin, Dios me ha hablado, y él me ha dicho que él te va a sanar, con tal de que tengas suficiente fe. Y a la edad de 16 esto realmente me impactó en el momento. Yo pensaba que era un cristiano, no lo era. Pero yo realmente deseaba ser sanado, y él me contó de una sanadora de fe que vendría a mi ciudad natal, a Vicksburg, Mississippi, llamada Nora Lamb. Nora Lamb ya falleció, pero él me dijo que ella estaría viniendo. Esto pasó en el año 1989 y me aferré mucho a esto. Ustedes saben, yo deseaba poder correr y jugar fútbol americano y hacer todas las cosas que mis amigos hacían. Y así que la versión corta de una historia larga es que fui a este evento con Nora Lamb y fui a ver algunos otros sanadores de fe. Y esperaba ser completamente sanado y obviamente no fui sanado. De lo cual no siento amargura, pero mirando atrás en la soberanía de Dios es algo que Él permitió, orquestando todo para traerme a este punto en el cual estoy ahora. Eso es lo que causó mi interés en el movimiento. Pero no llegué a entender hasta muchos años después cuán herético es este movimiento. Ni siquiera sabía que tenía un nombre. Pero años después empecé a estudiarlo a un nivel más académico. Y es como pelar las capas de una cebolla. Mientras más capas vas sacando, huele peor. Y en eso consiste el movimiento de palabra de fe. Mientras más lo estudias, mientras más lo investigas a profundidad, huele peor. Este movimiento no es cristiano. Muchas personas piensan que, bueno, las cosas que vemos en televisión son un poco tontas, un poquito locas, pero en esencia es cristiano. No, no lo es. No lo es. Queridos amigos, lo que ven en la televisión no es cristiano. En realidad tiene raíces en las sectas metafísicas como la ciencia cristiana, el nuevo pensamiento, el gnosticismo. Así que en realidad lo que están viendo en la televisión cristiana es en realidad doctrina sectaria.
que ha sido envuelto en una terminología cristiana, envuelto en un pseudo cristianismo para hacerlo sonar cristiano, pero que en realidad no es cristiano. Ellos tienen otro modo de ver a Dios, otro modo de ver al hombre, un modo diferente de ver la persona y obra de Jesucristo, otro modo de ver la autoridad de las Escrituras. Ellos lo hacen y tienen un evangelio diferente. Y confío que eso será evidente en la sesión de esta noche. Pero en realidad lo que quiero hacer esta mañana es, no vamos a meternos dentro del movimiento de palabra de fe en sí mismo, pero lo que quiero hacer esta mañana es ver el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué dice la Biblia acerca del discernimiento? ¿Cuál es la importancia del discernimiento? Así que esta sesión está titulada El deber del discernimiento. Antes de que comencemos, permítanme decir brevemente que con toda probabilidad diré algunas cosas que les pueda afectar personalmente. Y puede ser que nombre a algunas personas que les guste. Puede ser que diga cosas que quizás van en contra de lo que siempre han creído. Por favor, entiendan que con todo lo que digo, no deseo fastidiarles por el simple hecho de fastidiarles. Con todo lo que digo, les prometo que lo digo y lo enseño con el mejor entendimiento que tengo de la palabra de Dios. Y una enseñanza producto del amor y compasión por ustedes. Amor por Dios primeramente, pero también compasión por su pueblo. Y queridos amigos, todo lo que creemos y todo lo que practicamos debe conformarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. No la creencia popular, no la tradición, sino la palabra de Dios. Así que comencemos. ¿Qué es discernimiento? Bueno, según nuestro amigo el diccionario, discernimiento es la cualidad de ser capaz de captar o comprender lo que es oscuro. Enfatiza el poder para distinguir o seleccionar lo que es verdadero o apropiado. Entonces, ser capaz de examinar cuidadosamente la verdad del error, el bien del mal. La Biblia también usa términos para discernimiento. En el Antiguo Testamento, la palabra principal que examinaremos en el hebreo es la palabra bim. Y bim significa percepción o entendimiento, poder separar una cosa de otra, mostrando sus diferencias. La palabra bim se usa unas 250 veces a lo largo del Antiguo Testamento, así que el discernimiento es un tema importante en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, la palabra principal que veremos en el idioma griego es la palabra diácrisis. Y diácrisis es una distinción, una clara distinción, juzgar. Bueno, yo pensaba que como cristianos no deberíamos juzgar. Bueno, ya veremos esto en unos momentos. Y el verbo de la misma palabra es anacrino. Distinguir, separar, examinar. Queridos amigos, hemos de examinar todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5:21, examinar todo. Discernimiento no comienza ni termina con el Evangelio de la Prosperidad. Hemos de examinar todo, todo lo que creemos, todos los aspectos de nuestra teología. Hemos de examinar todo lo que practicamos con la palabra de Dios. De hecho, hemos de examinarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que debemos examinarnos para ver si realmente estamos en la fe, para ver si realmente estamos dando frutos de haber sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que hace que el Evangelio de la Prosperidad y ciertamente todo sistema doctrinal aborrecible sea tan atractivo para las personas y tan peligroso para las personas es que no todo lo que enseñan los falsos maestros es falso. No todo lo que enseñan es malo, algo de eso es correcto, algo de lo que enseña Benny Hinn es correcto. Pero hay suficiente error mezclado con la verdad como para corromper todo lo que dice. Aquí tengo un vaso de agua, y a menudo uso esta ilustración. Aquí tengo un vaso de agua, y esta agua está perfecta, puedo tomar esta agua. Pero ¿qué pasa si le echo solo 1 o 2 gotas de estricnina a esta agua? Dejándolo disolver. ¿Debería tomarlo? No. Me mataría. Me mandaría a la tumba. 99.9% del agua estaría perfecta, pero habría suficiente veneno en el agua para hacerme un daño muy grave. Y lo mismo se puede decir del movimiento de palabra de fe, aunque el porcentaje de error y herejía en el movimiento de palabra de fe es mucho más alto que en la ilustración que acabo de mencionar con el agua. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No se necesita mucho error, mucha herejía para corromperlo todo.
Pero no todo lo que enseñan es malo, algo está en lo correcto, y por eso necesitamos discernimiento. Hay un don de discernimiento, ¿bien? Algunas personas en el momento de su conversión se les es dado el don del discernimiento por el Espíritu Santo. Y para algunas personas el discernimiento les es muy natural, o si me permiten decirlo, sobrenatural. Pero para la mayoría de nosotros ese no es nuestro don. Pero ¿saben qué? Simplemente porque no sea nuestro don espiritual principal, no es una excusa para no ejercitar nuestro discernimiento. Quizás no tengamos el don de misericordia como nuestro don principal, pero ¿saben qué? Todos podemos mostrar misericordia hacia los demás. Todos podemos ejercer la misericordia. Así que es un pretexto decir, oh bueno, el discernimiento ya sabes, no es mi fuerte, no es mi don, dejaré eso para otro. No, esa es una excusa. Queridos amigos, es nuestro deber como cristianos ejercer discernimiento. Es el deber del discernimiento. Debemos ejercitar discernimiento. El pasaje de las Escrituras que elegí como el versículo temático para este seminario es Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica y predicaron el Evangelio, y ni ellos ni su mensaje fueron recibidos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y llegaron a la ciudad de Berea. Y en Berea Pablo y Silas fueron bien recibidos, así como su mensaje. Y noten, la Biblia dice que los bereanos fueron considerados más nobles. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice la Biblia que los bereanos fueron considerados como personas más nobles? Bueno, creo que este versículo nos da 3 pistas. ¿Por qué fueron considerados más nobles los bereanos? Los bereanos fueron considerados nobles porque estudiaban la ley. Eran estudiantes de la palabra de Dios. Queridos amigos, como cristianos, debemos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros, como cristianos, o al menos como cristianos profesantes, podemos venir a la iglesia los domingos y quizás traigamos nuestras Biblias, pero lo más probable es que durante la semana, que raras veces tomamos nuestras Biblias, o si lo hacemos de una manera casual, realmente no estudiamos la palabra de Dios. Muchas personas toman un devocional de quietud y leen un poquito por ahí, sopita de pollo para el alma, y piensan que están recibiendo su alimento espiritual. Si eso es su alimento espiritual, están quedando hambrientos. Amigos, debemos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y tenemos una crónica perfecta, inerrante, infalible, suficiente en su palabra. Y no podemos conocer a Dios sin conocer su palabra. Y hay muchas personas hoy en día que tienen una actitud como esta. Quizás hayan escuchado algo similar a esto. Alguien dice, bueno, yo no necesito doctrina, yo no necesito teología, yo simplemente amo a Jesús. Esa es una declaración necia. Esa es una declaración necia. Si aman a Jesús tanto como profesan amarlo, ¿saben qué? Van a querer conocerlo. Y la única manera de conocerlo es estudiando su palabra. Es la sana doctrina y la sana teología lo que profundiza nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando nuestro conocimiento de Dios es más profundo, entonces nuestro amor por Dios es más profundo. Cuando aman a alguien, desean pasar tiempo con esa persona, ¿no? Hombres, cuando se enamoraron de sus esposas, de la mujer que ahora es su esposa, querías estudiarla, ¿verdad? Querías aprender todo lo que podías acerca de ella, qué comida le gustaba, qué color prefería, lo que le gustaba hacer, si le gustaba el café, la estudiabas. Porque la amabas, y mientras más la estudiabas, más la conocías, y el amor por ella se profundizaba. Así que si realmente amamos a Jesús, tanto como lo profesamos, ¿no desearíamos conocerlo más? Y la única manera de conocerlo es estudiándolo, estudiando la palabra de Dios.
Y cuando nuestro conocimiento de Jesús se profundiza, nuestro amor por Jesús se profundiza. Entonces si dices, oh, yo amo a Jesús, pero nunca pasan tiempo con Él en su palabra, no tienen deseo de investigar a fondo la palabra de Dios para conocerlo más, yo les diría que algo está mal. Y varones, quiero dirigirme a ustedes por unos momentos, y les voy a poner un aprieto, y a algunos de ustedes les voy a hacer sentir incómodos. Varones, es su responsabilidad y mi responsabilidad ser el líder espiritual en nuestros hogares. Es nuestra responsabilidad. Y varones, ser el líder espiritual en la casa no significa que simplemente llevamos a nuestras familias con nosotros cuando vamos a la iglesia los domingos. Eso no es ser el líder espiritual del hogar. Eso es solo el comienzo. Ser el líder espiritual en el hogar, varones, significa que es su responsabilidad y es mi responsabilidad enseñarles la palabra de Dios a nuestras esposas e hijos. ¿Sabían que estudios recientes, y por supuesto que es un poco difícil cuantificar esto, pero hay varios estudios, aproximadamente el 70 y 80% de los niños que han sido criados en hogares donde profesan ser cristianos y que asisten a la iglesia regularmente, y que toman, entre comillas, decisiones por Jesús y después se bautizan y se crían en la iglesia, una vez que crecen y dejan el hogar y se van a la universidad o comienzan su vida de adultos, cuando dejan casa, adivinen qué más dejan atrás. Dejan la iglesia y no regresan. Oh, pero fueron salvos. Tomaron su decisión, se bautizaron. Quizás se bautizaron, pero no fueron salvos. Porque, queridos amigos, si realmente pertenecen a Cristo, puede ser que se alejen de Él por un tiempo, pero no indefinidamente. Si realmente pertenecen a Cristo y se alejan de Él, Él les disciplinará, Hebreos capítulo 12, y te disciplinará y te traerá de vuelta. Así que todos estos niños que vemos y que toman sus decisiones y se bautizan a edades muy tempranas y crecen en hogares cristianos profesantes, después una vez que salen de la casa salen de la iglesia y no regresan y no hay evidencia de una conversión en sus vidas. Varones, una gran parte de la responsabilidad de esto yace a sus pies y a mis pies. Porque eso es lo que ha pasado en los últimos 50 años o más. Hemos visto un cambio, y lo que ha pasado es que ahora la gran mayoría de los hombres cristianos profesantes han encomendado sus responsabilidades espirituales al maestro de la escuela dominical o al líder de jóvenes. Y piensan que sus hijos están recibiendo todo lo que necesitan, toda su enseñanza bíblica, ellos están recibiendo todo lo que necesitan en el salón de la escuela dominical o en la reunión de jóvenes. No, no lo están recibiendo, no lo están. Lean conmigo. La palabra de Dios, este es Dios hablando. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Varones, ¿están haciendo esto? ¿Están enseñando la palabra de Dios a sus esposas y a sus hijos? ¿Les hablan de las cosas del Señor diariamente? Varones, es nuestra responsabilidad hacer estas cosas. El profesor de escuela dominical no puede hacer lo que Dios ha diseñado para que ustedes lo hagan. El líder de jóvenes no puede hacer lo que Dios ha diseñado para que ustedes lo hagan. ¿Estoy diciendo que hay algo malo con la escuela dominical o los grupos de jóvenes? No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que la fuente principal de la instrucción bíblica, varones, debe estar viniendo de ustedes. No pueden enseñar lo que no conocen. Necesitan estar metidos en la palabra de Dios y necesitan enseñarlo a sus esposas y a sus hijos. Varones, sus hijos necesitan verlos pasando tiempo en la palabra de Dios y después vivirlo. Y así protegen a sus esposas, protegen sus matrimonios, protegen a sus hijos. Eso es lo que significa ser el líder espiritual del hogar. No encomienden la responsabilidad que Dios les ha dado al profesor de la escuela dominical.
Además, los bereanos fueron considerados nobles porque recibieron el Evangelio con mentes listas y conectadas. Una de las cosas que verán es que uno de los problemas fundamentales, una de las fallas fundamentales del movimiento de fe es que los predicadores de fe en realidad animan a las personas a desconectar sus mentes y les dirán, si realmente quieren ir profundo con Dios, si quieren tener las cosas profundas, secretas y ocultas de Dios, tienen que desconectarse del pensamiento racional, desconectar sus cerebros. ¿Eso es lo que nos dice la Biblia que hagamos? No. Jesús dijo que hemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Por esta razón nos dio una mente. Él quiere que la usemos. Además, los bereanos fueron considerados nobles porque probaron lo que escucharon con las Escrituras. Aunque les recibieron a Pablo y a Silas y recibieron lo que enseñaban, noten que no tomaron rápidamente lo que predicaban Pablo y Silas. Dice que buscaron en las Escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que predicaban Pablo y Silas acerca de Jesús realmente concordaba con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Les animo a que no tomen lo que les enseñe un predicador rápidamente. Escudriñen las Escrituras para ver si realmente es así. Les animo a que no tomen las cosas que les enseño en el transcurso de estos días rápidamente. Escudriñen las Escrituras para ver si realmente es así. Porque yo no soy la autoridad, la palabra de Dios es la autoridad. ¿Por qué necesitamos discernimiento? Necesitamos discernimiento, dice el apóstol Pablo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Queridos amigos, vivimos en un tiempo en el cual hay tantos vientos de doctrina soplando en nuestro alrededor y necesitamos tener discernimiento para que cuando estos vientos de doctrina soplen a nuestro alrededor no seamos como niños fluctuantes, llevados por el viento. ¿Saben cuál es uno de los campos favoritos de evangelismo para los mormones, si se puede usar ese término? ¿Saben con quién les gusta conversar? Les encanta conversar con algunos bautistas del sur. ¿Saben por qué? Porque los bautistas del sur, frecuentemente llamados personas del libro, conocen lo suficiente de la Biblia para ser peligrosos, lo suficiente para ser peligrosos. Y esto no solo es verdad para los bautistas del sur, sino para la mayoría de cristianos profesantes. Conocen lo suficiente de la Biblia para ser peligrosos. Conocemos hasta cierto nivel qué es lo que creemos, pero no sabemos por qué lo creemos. Y si les preguntan a muchos que hoy profesan ser cristianos, ¿por qué eres un cristiano? ¿Por qué crees lo que dice la Biblia? Bueno, es que así fui criado. Espero que ustedes tengan una mejor respuesta. Amigos, necesitamos saber lo que creemos y por qué lo creemos, para que no seamos como niños fluctuantes con cada viento de doctrina que nos llegue a soplar por estratagema de hombres, dice Pablo. Simplemente porque alguien puede escribir un libro popular y muy vendido, simplemente porque alguien tiene su propio programa de televisión cristiana y pueden usar algunos términos bíblicos de vez en cuando, no necesariamente significa que se puede confiar en esa persona, como un expositor fiel de la palabra de Dios. Hay muchos hombres y mujeres en este mundo que nos están tratando de engañar. Y noten también, creo que hay algo interesante aquí. El apóstol Pablo está escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿A quién les compara a los que son llevados por doquier? A niños. A niños. ¿Por qué hace esta comparación Pablo? Porque los niños son llevados por doquier fácilmente. Padres, ustedes saben esto. Si tienen un niño pequeño, les pueden decir casi cualquier cosa y ellos lo creerán. Son fácilmente llevados por doquiera. Ellos son muy confiados. Y lo que les captura el corazón una semana, quizás ya no les interesa por completo la siguiente semana. Son fácilmente llevados por doquier. Padres, tengan mucho cuidado cuando tu pequeño hijo de 6, 7, 8, 9 años se te acerca y te dice, mami, papi, acabo de recibir a Jesús en mi corazón. O quiero ser salvo. Tengan mucha precaución. Recuerden que ya hemos hablado acerca del 70-80% de niños que toman su decisión, entre comillas, y se bautizan. Una vez que crecen y salen del hogar, también están dejando la iglesia.
Dios no está salvando la cantidad de niños que tenemos apuntados en nuestros registros de bautismo, queridos amigos. Padres, tengan mucho cuidado. Cuando examinan el lenguaje de la salvación en el Nuevo Testamento, cuando examinan lo que Jesús dice acerca de la salvación y las marcas de un cristiano genuino, es más un lenguaje adulto, ¿no es así? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y cuando Jesús dijo tomar la cruz, no estuvo diciendo simplemente salir adelante sin ninguna ayuda y sobrellevar algunos tiempos difíciles. Cuando Jesús dijo tomar la cruz, estuvo llamando a las personas a que mueran por el Evangelio si fuese necesario. Ese es un lenguaje bastante adulto, ¿no? En Lucas 14, versículo 26, Jesús dice, cualquiera que no aborrece a su padre y a su madre, esposa, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿Jesús decía que para ser cristiano debíamos literalmente aborrecer a nuestros parientes? No. Pero lo que sí dice es que si realmente pertenecemos a Cristo, si estamos en Cristo, entonces nuestro amor por Cristo debería ser tan profundo, debería ser tan completo, debería abarcar cada aspecto de nuestras vidas, tan incondicional, que el amor que sentimos para nuestros familiares, en comparación, parecería como aborrecimiento. Por comparación. Eso es un estándar alto. Eso es un estándar alto. Pero queridos amigos, ese es el lenguaje de la salvación en el Nuevo Testamento. Yo no conozco a muchos niños de 7, 8, 9 años que tienen un amor así por Cristo. Ustedes saben, Romanos 1:18 dice que esto de los que no son salvos, ellos no son salvos porque han provocado la ira de Dios, porque detienen con injusticia la verdad. Constantemente detienen con injusticia la verdad. No conozco muchos niños de 7 que verdaderamente pueden decir que han detenido con injusticia la verdad. ¿Estoy diciendo que Dios no puede salvar a un niño? No, de ninguna manera es lo que estoy diciendo. Por supuesto que puede. Ni siquiera estoy diciendo que Dios no salva a niños en ocasiones, pero lo que sí estoy diciendo es que no lo está haciendo con la frecuencia que indican nuestros registros de bautizo. Padres, tengan mucho, mucho cuidado. Saben, cuando yo era niño, si tenías 10 años y aún no te habías bautizado, ya estabas quedándote viejo. Tengan mucho cuidado. No hay ningún apuro en que sus hijos suban al bautisterio. ¿Estoy diciendo que desanimen a sus hijos? No, anímenlos, enséñenles la palabra de Dios, enséñenles el Evangelio, enséñenles de la fe en Cristo, enséñenles acerca del arrepentimiento verdadero, pero sean muy cuidadosos. ¿Saben qué? Piensen en esto. Cuando Dios salva a alguien, la salvación en su esencia se debería manifestar de la misma manera en todos, sin importar la edad. Piensen en eso. Cuando una persona cambia de muerte a vida, cuando alguien cambia de estar en Adán a estar en Cristo, entonces esta conversión debería verse esencialmente igual en cada persona sin importar su edad. Debería haber una tristeza que es según Dios sobre el pecado, no solo una conciencia culpable, no solo un consentimiento con algunas realidades bíblicas, pero una tristeza según Dios en cuanto al pecado. Un amor por Dios y un amor por su palabra, un amor por los hermanos. Y eso debería ser evidente en todos. Ahora, ¿estamos diciendo que alguien que fue salvo recientemente tiene que saber dar un discurso sobre la diferencia entre justificación imputada e infundida y poder explicar su escatología? No. Eso no es lo que estamos diciendo, pero debería haber algunas distinciones. Si Dios salva a alguien, lo podrán notar. Habrá un cambio en la vida de esa persona, un cambio en sus afectos, un cambio en su tendencia hacia el pecado. Y un amor por Dios, un amor por su palabra, eso se debería ver. Así que observen a sus hijos. Vean si hay los frutos de un arrepentimiento verdadero. Denles un poco de tiempo, obsérvenlos, antes de que los apresuren al bautisterio y se vuelvan uno más entre esas estadísticas. Sean muy cuidadosos.
¿Por qué necesitamos discernimiento? Necesitamos discernimiento porque el discernimiento es una marca de la madurez espiritual. El autor de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? ¿Porque el contenido era tan difícil? No, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las marcas de un cristiano maduro es que es un cristiano que discierne. Si un cristiano no tiene discernimiento, él o ella no es un cristiano maduro. Y no vaya a matar al mensajero. Esta es la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando de alguien que acaba de conocer a Cristo, alguien que recién ha sido salvo y no tiene un pasado de conocimiento bíblico. No estamos hablando acerca de esas personas. Pero sí estamos hablando de todas estas personas que dicen que han sido salvos por 10, 20, 30, 40 o 50 años y parecen no tener discernimiento. Algo está mal. Algo está mal porque falta de discernimiento muestra una falta de entendimiento de la palabra de Dios. El discernimiento espiritual y la madurez espiritual van de la mano. Son dos lados de la misma moneda. ¿Cuán importante es el discernimiento? Este es un texto interesante, Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pablo está hablando aquí. Queridos amigos, a veces los juicios más temidos de Dios, no fuego ni azufre, sino cuando Dios simplemente abandona a alguien. Cuando Dios abandona a alguien y los entrega a una mente reprobada, una vez que pasa eso, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Miren esta lista de pecados. Estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios o sin discernimiento. ¡Wow! Eso nos debería hacer pausar un momento, ¿no? En esta lista de pecados horrendos, pecados que nos harían sorprender a la mayoría de nosotros: fornicación, malignidad, maldad, aborrecedores de Dios, sin discernimiento. Queridos amigos, no solo la falta de discernimiento es señal de inmadurez espiritual, la falta de discernimiento es un pecado, porque lo que indica, si les falta discernimiento, entonces les está faltando entendimiento de la palabra de Dios. Y lo más probable es que eso indique una falta de amor por Dios. Si realmente queremos amar a Dios, queridos amigos, conozcámoslo a través de conocerle en su palabra, y mientras más conocemos la palabra de Dios, tendremos más discernimiento. Además, ¿por qué necesitamos el discernimiento? Necesitamos discernimiento porque los últimos días serán marcados por doctrina errónea. Lean conmigo el apóstol Pablo. Pablo escribe, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo nos dice que vendrá un tiempo cuando las personas ya no sufrirán la sana doctrina. ¿Saben qué? Eso es exactamente donde la gran parte de la iglesia profesante está ahora. La gran mayoría de las personas han llegado al punto en el cual ya no sufrirán la sana doctrina. No quieren oír nada acerca del pecado, de la justicia, del arrepentimiento, de tomar la cruz. No, simplemente quieren que les digan lo que quieren oír, quieren que se les diga que pueden tener su mejor vida ahora, pueden tener su vida con propósito, Dios les va a dar una casa mejor, un auto mejor y les va a ayudar a bajar de peso con el método de Jesús, y Él les va a bendecir hasta por los codos. Pero no quieren oír nada acerca del pecado, del arrepentimiento genuino, de negarse a sí mismo. Ellos solo quieren que les susurren al oído.
Yo les diría que el mayor susurrador de oído hoy día, pero de ninguna manera el único, pero el más prominente es Joel Osteen. Joel Osteen es el pastor de Lakewood Church en Houston, Texas, la iglesia más grande de los Estados Unidos de América. Y Joel Osteen, por supuesto, es de palabra de fe. Pero Joel Osteen también ha negado en varias ocasiones la exclusividad de Jesucristo como la única manera de salvación. Puede que varios de ustedes se acuerden que en el 2005 él estuvo siendo entrevistado por Larry King en el programa de Larry King. Larry King le preguntó en 3 ocasiones acerca de la exclusividad del Evangelio y Joel Osteen no quería o no podía contestar la pregunta. Fue un fracaso total. Y le criticaron mucho por eso, pero justificadamente. Y tanto así que Joel Osteen puso una pequeña retracción en su página web, diciendo, lo siento que no fui lo suficientemente claro como debí serlo en la entrevista que tuve con Larry King, y afirmó que él sí cree que Jesús es el único camino para la salvación. Pero lo puso en su página web, pero parece que no fue importante, porque les quiero mostrar un video que fue grabado 4 años más tarde, en el 2009, cuando Joel Osteen fue entrevistado en el programa de Glenn Beck, del canal Fox News. Vean esto. Joel Osteen is the senior pastor at Lakewood Church, and he joins me now. Hello, Joel. How are you, sir? Hey, Glenn. Can that be done? I mean, I got a lot of mail having you on. People said to me, well, he's denied Jesus Christ in the gospel. And I'm thinking to myself, I've talked to him. I know him. You're very rooted in the gospel. Again, I don't know. I think some people are so, there's people that are just very passionate about what they believe, and they won't stay open to anything else. And, of course I believe in Christ as the Savior and all, but, I think too, Glenn, I've spent a lot of time in India. I've been with a lot of Hindu people. They're nice, kind, people that love God as well. So. ¿Oyeron eso? Él dijo que ha ido a la India con su padre. Él dijo que ha visto a los hindúes, que son buenas personas que también aman a Dios. No aman a Dios. Puede ser que sean personas agradables. Ahora, muchos no lo son. Algunos son violentos y les cortarían la cabeza por proclamar a Cristo. Pero él dice que ellos aman a Dios. No, los hindúes no aman a Dios, porque no conocen a Dios. ¿Cómo pueden amar a alguien que ni siquiera conocen? Y queridos amigos, Joel Osteen no le está haciendo ningún favor al decir al mundo que los hindúes aman a Dios, especialmente a los hindúes. Y él sigue negando que Jesús es el único camino a la salvación. Así que Joel Osteen es un falso maestro, es un falso profeta. Quiero mostrarles otro pequeño video de Joel Osteen. Esto es como una fotografía al marco general de su teología, un poco flojo quizás, pero vean esto de Joel Osteen y después veremos si concuerda con las Escrituras. And in dealing with people for several years, thousands of people, one thing I can tell you is 99.9% of people are not bad people. They may make poor choices, but deep down, they've got a good heart. Joel Osteen nos asegura que el 99.9% de las personas no son malas personas. Bueno, ¿qué tiene que decirnos la Biblia acerca de esto? Al parecer el apóstol Pablo piensa de una manera diferente. Él dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amigos, 99% de las personas no son buenas personas. El 100% de las personas son malas personas. Ustedes son malas personas. Yo soy una mala persona. Ahora, la mayoría piensa que son buenas personas porque, ¿qué nos gusta hacer? Nos gusta compararnos con otras personas. Y si yo me comparo con Adolfo Hitler, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, no me veo tan mal. Pol Pot, Benito Mussolini, Adam Lanza, soy un buen chico. Pero queridos amigos, Dios no evalúa nuestra bondad comparándonos con otras personas. Él evalúa nuestra rectitud comparándonos con Él mismo. Y ninguno de nosotros califica como una buena persona al compararnos con la rectitud de Dios, la perfección moral de Dios. Todos somos malas personas, todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos somos mentirosos, cada uno de nosotros.
somos ladrones, somos blasfemos. En el corazón somos adúlteros porque hemos mirado con lujuria. Todos somos malas personas. Y aún así pensamos tan alto de nosotros mismos. Muchos de nosotros decimos, yo jamás podría hacer lo que hizo Adam Lanza hace un poco más de un mes atrás. Yo jamás podría hacer eso. Queridos amigos, si no fuera porque el poder del Espíritu Santo nos restringe, cada uno de nosotros estaríamos capaces de hacer lo mismo que hizo Adam Lanza. Oh, Justin, no. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo que restringe, oh, sí somos capaces. No deberíamos subestimar el pecado y el efecto que tiene en nosotros y cuán atroces solo Dios nos retiene. ¿Y qué hay con esto cuando Joel Osteen dice, ellos toman malas decisiones, pero en el fondo su corazón es bueno? Bueno, el profeta Jeremías tendría algunas discrepancias con esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una vez le escuché a un pastor animar a toda su congregación a que sigan su corazón. Por favor, no hagan eso. No sigan sus corazones. Sus corazones les engañarán. Sus corazones son perversos. Mi corazón es perverso. No sigan sus corazones. Vivan en obediencia a la palabra de Dios. Vivan en obediencia a la palabra de Dios. La teología de Joel Osteen, aunque floja, va en directa contradicción a la palabra de Dios. Ahora, no solo los predicadores de fe necesitan ser examinados. Seré un crítico que da oportunidad a todos. Así que les quiero mostrar este video de Ed Young Jr. What an opportunity to be in this phenomenal worship center. It's the dream of every pastor to walk up these steps and to hit this platform. Look at this place. Isn't it amazing what God has done? I mean, the ceiling, the crowd, the choir. This is totally and completely off the chain. How you doing, brother? Hey, man. Joel Osteen. Hey, thank you. Thanks for coming by, Ed. It's great to have you. This place is unreal. Oh, man, God's blessed us. And we love Ed and Lisa and appreciate what y'all are doing. All the best to you guys. We heard from Joel right here. It's in you. Amen. Ed Young Jr., un bautista del sur, relacionándose con Joel Osteen. Ahora, lo primero que voy a decir acerca de esto, lo noté cuando estaba subiendo. Él dijo, es el sueño de todo pastor, subir a esta plataforma. Yo espero que hacer eso no sea el sueño de todo pastor, porque Joel Osteen está susurrando en los oídos de las personas, y queridos amigos, es una tragedia que les susurren caminándolos hacia el infierno. Gracias a Dios, literalmente, gracias a Dios, que tener una iglesia grande y tener fama no es el sueño de todo pastor. Gracias a Dios que aún tenemos algunos pastores que predican fielmente la palabra de Dios, repartiendo correctamente la palabra de verdad. Pero Ed Young Jr. no solo se asocia con Joel Osteen, también con un número de otros predicadores de palabra de fe. La Escritura tiene algo que decir al respecto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae el Evangelio correcto, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ed Young Jr. le está dando su respaldo a Joel Osteen, un falso maestro. Y la Escritura claramente enseña lo contrario. Queridos amigos, necesitamos discernimiento. Ahora, sé que esto puede sorprenderles a algunos de ustedes, pero no todos se emocionan con lo que hago en estos seminarios. Y sé que les debe sorprender, pero he recibido algunas críticas por hacer lo que hago, pero ¿saben qué? Si estamos haciendo lo que Dios nos instruye para hacer y si permanecemos en su verdad, seremos todos criticados. Vendrá un día en que todos seremos perseguidos. Si no hay ninguna persecución presente en nuestras vidas, si nunca lo han experimentado, entonces puede ser que necesiten ponerse al día en algunas áreas. Pero cuando la crítica viene, necesitamos estar preparados para responder bíblicamente, así que quiero ver algunas de las críticas más comunes que he recibido y que recibirán si deciden luchar en favor de la verdad de las Escrituras, y veremos cómo responderlas bíblicamente. Una de las críticas más comunes es esta: no juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados. Uno de los pasajes más fuera de contexto y mal citados de toda la palabra de Dios.
Es cierto, Jesús nos dice que no juzguemos, pero nuestro Salvador nos advierte contra un juicio hecho en hipocresía, juzgando a otro por algo que quizás estemos haciendo nosotros. Jesús nos advierte de prevenir este tipo de juicio. Para responder a esta crítica es que de hecho hemos de juzgar, siempre y cuando estemos dentro de parámetros bíblicos. Queridos amigos, cuando se trata de doctrina, cuando se trata de teología, claro que tenemos que juzgar estas cosas, siempre y cuando estemos en los parámetros bíblicos. Otra crítica, no deberías mencionar nombres. Y algunas personas dirían, bueno, es una cosa hablar de la falsa doctrina, pero nunca deberías acusar mencionando nombres, no hagas eso. La respuesta a esta crítica, de hecho, está en que hay un antecedente bíblico que nos permite acusar a los falsos profetas por nombre. El apóstol Pablo lo hizo en varias ocasiones y lo hizo públicamente. Así que hay registros bíblicos que nos permiten acusar a los falsos profetas por nombre. Ahora, no es algo que se debería hacer a la ligera, ¿saben? No deberíamos llamar a alguien falso maestro si es que discrepan con nosotros en cuanto a temas teológicos secundarios o terciarios. Digamos, su escatología no está completamente en línea con la nuestra. No decimos, eres un hereje. No hagan eso. No estamos hablando de eso. Pero cuando alguien continuamente concede o niega alguna de las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico, la preexistencia de Jesucristo, el nacimiento virginal, la vida sin pecado, la expiación de la cruz, la resurrección corporal, la segunda venida de nuestro Señor, la salvación solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. En cuanto a estos temas debemos tener una raya que no debemos cruzar. Y todos los individuos que veremos en este seminario han concedido repetidamente muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. Se les ha llamado la atención y aún siguen sin arrepentirse. Así que hay registros bíblicos para acusar a los falsos maestros por nombre para prevenir al rebaño de lobos vestidos de ovejas. Otra crítica es esta. Bueno, simplemente deberíamos seguir el consejo de Gamaliel. ¿Quién se supone que es Gamaliel? Gamaliel fue el instructor de Saulo antes de que Saulo fuese conocido como Pablo. Cuando Pablo se convirtió fue conocido como Pablo. Gamaliel era un fariseo y si recuerdan en Hechos capítulo 5, Pedro y los apóstoles estuvieron en Jerusalén y estaban predicando el Evangelio. Las autoridades religiosas les advirtieron, pero siguieron predicando. Les echaron a la cárcel, un ángel les libró de la cárcel y regresaron a las calles para seguir predicando el Evangelio. Así que estaban causando un alboroto en Jerusalén. Entonces los fariseos se juntaron y tuvieron una reunión, una pequeña asamblea, para decidir qué iban a hacer con estos cristianos revoltosos. Podemos encontrarlo en Hechos capítulo 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así que, aunque muchas personas quizás no le llaman el consejo de Gamaliel, muchas personas tienen esa actitud cuando se trata de acusar a los falsos maestros y dirán, bueno, si estos maestros cuestionables no son de Dios, no prevalecerán. Tendrán un éxito pasajero, pero no perdurarán. Pero por el otro lado, si son de Dios, no los deberíamos criticar, porque al criticarlos estaríamos en contra de Dios mismo. Así que tratémoslos de una manera libre, sin involucrarnos. Si no son de Dios, no prevalecerán, pero si lo son, es mejor no criticarlos. Suena como un buen consejo, ¿no? Suena como un consejo espiritual, pero no es un buen consejo, por dos razones. Dos razones muy grandes. Primero, Gamaliel no era un creyente. No tenemos indicación de que Gamaliel haya venido al conocimiento salvífico de Jesucristo. Podemos decir con seguridad que, al menos en este momento, no fue salvo. Así que Gamaliel no era creyente, entonces seguir el consejo de Gamaliel es seguir el consejo de una persona perdida.
Por lo general no es una buena idea cuando se trata de temas espirituales. Número 2. Ni siquiera pasa la prueba del sentido común, porque las falsas religiones abundan. Si el consejo de Gamaliel fuese un buen consejo, entonces ¿por qué aún existe el mormonismo? ¿Por qué aún existe el islam? ¿Por qué aún existe el budismo? Pues nombren su religión falsa favorita. Han existido por cientos y no por miles de años. Claramente no son de Dios, pero aún están aquí. Así que ni siquiera pasa la prueba del sentido común. Puede sonar bonito, puede sonar como un consejo bíblico, pero no lo es. Otra crítica es esta. Si miran TVN por mucho tiempo, si es que llegan a criticar a alguno de esos falsos maestros, casi siempre responderán diciendo esto: no toquéis a mis ungidos. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿No toquéis a mis ungidos? Bueno, si han escuchado esto, entonces la respuesta es esta. No saquéis de contexto la Escritura. Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. No toquéis a mis ungidos se encuentra en un par de lugares en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Salmo 105. No consintió que nadie los agraviase, refiriéndose a Israel, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así que, con frecuencia los predicadores de fe se refieren a esto y dirán: no me critiques, no toquéis a mis ungidos. Bueno, examinemos esto. Los ungidos aquí en el Salmo 105 se refiere a los patriarcas y sus descendientes, no a los predicadores modernos de hoy en día. Para los patriarcas y sus descendientes. Y la palabra tocar se refiere literalmente a hacerles algún daño físico. No se refiere a predicar la verdad ni a corregir falsa doctrina. Se refiere a daño físico. Quizás recuerden cuando David tuvo una oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Más bien, ¿qué hizo? Le cortó un pedazo de su ropa. Lo levantó y dijo que no tocaría al ungido de Dios. En otras palabras, yo no lo mataría. Así que puede ser que estemos dudando de los maestros, las doctrinas falsas y los maestros que las enseñan, pero no estamos persiguiendo a Benny Hinn con un bate de béisbol. A nadie le estamos haciendo daño físico, así que cuando escuchen no toquéis a mis ungidos, pueden responder diciendo: bueno, no saquéis de contexto la Escritura. Y para que sepan, hay por lo menos 3 pasajes en el Nuevo Testamento que se refiere a todos los cristianos como los ungidos. ¿Sabían que si están presentes esta mañana y son salvos y han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, adivinen qué? Son ungidos. Y son ungidos de la misma manera que todo cristiano. Bien, no hay supercristianos con ungimientos super especiales que el resto de nosotros, cristianos comunes, no tenemos. Si están en Cristo, son ungidos y tienen el mismo ungimiento que cualquier otro cristiano. Otra crítica es esta. Bueno, Justin, lo que pasa es que no muestras amor, no estás mostrando amor. No es amor criticar a otras personas. Vean este video de Steven Furtick. Steven Furtick es un pastor joven en Carolina del Norte, y él es conocido por despreciar la doctrina y la teología. Y también a los que les importa la doctrina y la teología, les tiene un desprecio evidente. Y ha recibido muchas críticas por su práctica no ortodoxa, enseñanza no sana. Así que hizo un video y lo puso en YouTube como una reacción a las críticas, y lo llama Oigan Amargados. Así que veamos esto de Steve Furtick, donde critica a los que se preocupan por la doctrina y la teología, y después lo hablamos. Hey haters, I hate to break this to you, but your day is done. See, we're done with the way you sling shame and blame in the face of anyone who doesn't say what you say and see what you see, read what you read, think what you think, and do what you do, how you do what you do. But it's not about you.
We're sick and tired of your pervasive propensity to pick a fight and hide the light, nitpicking every single pixel of God's brilliant picture, seeing only your side in only black and white. So scared to death of difference, shaking your fist in the face of change. I hear you hating on some people because they're not deep enough, but it makes me wonder if depth is more a measure of love than it is about whether people sync up with every idiosyncratic opinion you've got. You're full of opinions, but you're low on the Spirit, because the Spirit is love. The Spirit is peace. The Spirit is kindness, and the only kind of words you ever seem to speak bring death to the hearer and leave weakness in their wake. You look like a toddler, drawing lines in the sand, talking about how you're defending the truth and taking a stand. But for all your hating and pontificating and stances and games, there's no change. Fall back. It's a new day. Because we're not looking for approval from you, who give no respect and never neglect the chance to complain. Are you going to criticize or create? Waste your time casting stones, breaking bones, belittling everyone you consider opposed? Or are you going to exchange your hate, trade the pain of the same, embrace a new way to change the world? Honor's time has come, and a new light has dawned to still the tongue of the cynic and pierce the heart of the skeptic. This generation is waiting to restore the hope of a nation. Creo que podría ser debatible quién es el que no está mostrando amor. Pero veamos esto. Él dice que no están mostrando amor, y en realidad Steve Furtick se burla de los que defienden la verdad. Él dice que las personas que hacen eso parecen niños pequeños. Queridos amigos, la respuesta a esta crítica es que la verdad es amor. Si desean mostrar amor a alguien, díganle la verdad. Si desean mostrar odio a alguien, sabiendo la verdad, no le digan nada. Si viéramos a un hombre ciego acercándose a un acantilado de 1000 metros, si es que vemos a este hombre caminando hacia un acantilado de 1000 metros, ¿habría alguno presente que diría, es que no le quiero ofender? ¿Saben? No le quiero hacer sentir mal. No le quiero decir que está yendo por el camino equivocado, eso podría dañar su autoestima, así que no le voy a decir nada. Y lo vemos cayendo del acantilado hacia su muerte. ¿Hay alguien acá que haría eso? Por supuesto que no. Cada persona aquí presente, si es que llegara a presenciar una tragedia así, correríamos hacia ese hombre, lo tumbaríamos si fuese necesario, y diríamos, Señor, usted está en mucho peligro, se va por el camino equivocado, voltéese. Cada persona que está aquí haría eso. Pero no hacemos lo mismo, solo que peor, cuando vemos personas en peligro espiritual, errados, yendo por el camino equivocado, y conocemos la verdad pero no decimos nada. Queridos amigos, la cosa más horrible que podemos hacer a alguien es saber la verdad y no decirle. Si realmente deseas mostrarle amor a alguien, díganle la verdad. Nosotros no podemos controlar cómo lo reciben, ¿bien? Y a veces familiares son las personas más difíciles de decir la verdad. No es nuestra responsabilidad cómo lo reciben. Ahora, la verdad es ofensiva, pero nosotros no tenemos que ser ofensivos al presentarla. Pablo dice en Efesios 4:15 que hemos de hablar la verdad en amor. La mayor muestra de amor hacia alguien es ver si están errados y decirles la verdad, y después dejar lo demás en las manos de Dios. Y queridos amigos, quiero decirles esto, a veces podemos hacer todo bien. Como les dije hace un rato, saben, aun si criamos a nuestros hijos en hogares piadosos y aun si les enseñamos la palabra de Dios y hacemos todo lo que deberíamos hacer, no podemos hacer más. Y a veces, aunque hagamos todo bien, aún así
las cosas no salen como nos gustaría. Así que no estamos hablando de situaciones como esas, pero es nuestra responsabilidad enseñarles a las personas la verdad. Y mientras estemos haciendo eso, lo demás está en manos de Dios y en el individuo. Está fuera de nuestras manos, pero la verdad es amor. Quiero compartirles este versículo de las Escrituras. Este es interesante, el libro cortito de Judas. Judas escribe: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Básicamente Judas les dice a sus lectores: me encantaría si es que todo lo que tendríamos que hacer es predicar el Evangelio, me encantaría si es que les pudiese escribir del glorioso Evangelio, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y a continuación dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, enseñando doctrinas extrañas. Queridos amigos, sería maravilloso si viviésemos en un mundo donde lo único que tendríamos que hacer es predicar el Evangelio. Pero desafortunadamente no vivimos